¿cómo están? En esta ocasión voy a comentarles acerca del diseño de los sistemas agroforestales. Pero primero quisiera que observaran que a mis espaldas tengo una especie también sumamente importante de las zonas templadas y frías de nuestro país, el cedro blanco, los cupresus. Es una especie forestal maderable tradicional de los sistemas agroforestales templados de nuestro país. Les decía o les comentaba en ocasiones anteriores que el árbol es el componente más importante de los sistemas agroforestales, y es el más importante porque es el que más perdura en el tiempo, ¿sí? En este sentido, quiero mencionarles que los sistemas agroforestales no son estáticos, sino son dinámicos, es decir, constantemente están cambiando. En el corto, en el mediano y en el largo plazo están cambiando sus componentes, porque unos tienen ciclos de vida más cortos, porque otros tienen ciclos de vida más largos. En el caso del perenne leñoso es el que perdura, porque su ciclo de vida es mayor a los 20, 30 años. En algunas ocasiones puede llegar a vivir hasta más de 500 años, como en el caso de los ahuehuetes, ¿no? Que son árboles milenarios o árboles coloniales. El cedro blanco es una especie importante por su madera, es una especie de madera suave, de madera liviana, fácil de trabajar, que se adapta muy bien a las estructuras de la industria de los aserraderos de nuestro país. Es una especie que se puede comercializar fácilmente y que no es muy atacada por plagas y enfermedades. Esas son de las características que deben de reunir algunos árboles que son establecidos con fines maderables. Es decir, que la especie pueda ser trabajada adecuadamente con las herramientas con las que cuenta nuestro país, que se puedan fabricar muebles, que se puedan fabricar una múltiple cantidad de productos, ¿sí? Entonces les decía que el diseño de sistemas agroforestales viene implícito dentro de la metodología de diagnóstico y diseño. La metodología de diagnóstico y diseño es una metodología aplicable a los sistemas agroforestales. Incluye 5 etapas. La etapa de prediagnóstico, de diagnóstico, de diseño, de establecimiento y de retroalimentación. Es decir, cada que ustedes van a trabajar una parcela para convertirla en un sistema agroforestal, o que van a trabajar en una parcela agroforestal para poder mejorarla, tienen que llevar a cabo cada una de estas etapas. Prediagnóstico, es decir, primero vamos a caracterizar el sistema agroforestal existente o lo que hay dentro de la parcela. Voy a hacer mis recorridos, voy a identificar qué componentes existen, en qué condiciones se encuentran esos componentes, cuál es la capacidad económica del productor, cuál es el interés o finalidad del sistema agroforestal, o cuál es el interés de la mejora. Después viene la de diagnóstico. En la etapa de diagnóstico, una vez que yo ya caractericé, voy a identificar cuál es la problemática que existe en ese sistema. Voy a diagnosticarla para poder ofrecer más adelante soluciones. Después viene la etapa de diseño, la tercera etapa. En la etapa del diseño, a partir de lo que previamente yo ya observé, voy a poder definir cuál será la postura del investigador o del técnico dentro de la parcela y la del productor. Todo está en función de lo que el productor decida. Nosotros somos los que tomamos las decisiones científicas o técnico-científicas, pero al final de cuentas el productor es el que decidirá si se hace o no se realiza tal o cual actividad dentro de su parcela. En el diseño nosotros vamos a poder establecer un arreglo particular para cada una de las especies en función de los productos, subproductos o servicios que ella nos pueda ofrecer. Es muy común que cuando tenemos o vamos a establecer árboles maderables o árboles forestales o árboles frutales con algún propósito específico, es muy común que cuando tenemos superficies grandes de terreno quieramos establecer muy juntos o muy próximos un árbol de otro. Aquí cabe mencionar que debemos de tener un panorama hacia el futuro, de cómo serán nuestros árboles en el futuro. ¿Por qué? Porque si nosotros establecemos en un principio densidades muy altas, es decir, número de individuos por unidad de superficies
en alta cantidad, lo que vamos a ocasionar son interacciones negativas entre nuestros componentes, es decir, que esas altas densidades del árbol, del componente perenne leñoso, pueden no ser benéficas para el establecimiento de un cultivo o para el establecimiento de algún animal. O en el caso de los animales, el establecer o el incluir o el incorporar animales cuando los arbolitos son pequeños también puede ser contraproducente, porque los animales compactan el suelo. Al compactarlo y estar pisando cerca del arbolito, dañan las raíces o las raicillas absorbentes, las raicillas finas de los árboles. También puede haber ramoneo, es decir, que los animales van a estar comiéndose las hojitas de los árboles. O puede haber otro tipo de daño mecánico al árbol y bueno, estaríamos ahí perdiendo recursos, ¿no? Entonces en el diseño tenemos que planear adecuadamente en qué momento lo vamos a hacer, qué herramientas vamos a ocupar, qué componentes son los que se van a establecer en el corto, en el mediano y en el largo plazo. A grandes rasgos eso es el diseño, ¿sí? En la siguiente etapa es la implementación. Una vez que yo ya diseñé en un croquis, que ya dibujé qué componentes se van a establecer en cada área de mi parcela, yo ya procedo al establecimiento. Es decir, necesitaré 100 árboles de aguacate, necesitaré 50 árboles de cedro blanco, necesitaré 100 pinos, necesitaré un área específica para plantas medicinales, etcétera, etcétera. Y para lo cual necesitamos echar mano de la calendarización, es decir, establecer un cronograma de actividades puntuales de lo que voy a ir haciendo mes con mes y de qué plantas son las que se van a ir estableciendo. Cómo será mi sistema en el corto plazo, cómo será en el mediano plazo y cómo será en el largo plazo, ¿sí? En el corto plazo estamos hablando de tiempos de 0 a 2 años. En el mediano plazo estamos hablando de tiempos que van de los 2 a los 5 años y en el largo plazo estamos hablando de tiempos que van de más de los 5 años, ¿no? Lógicamente que cuando se desarrollan mucho las copas de los árboles en el componente principal, pues es muy difícil establecer cultivos debajo de esas copas. ¿Por qué? Porque la sombra de los árboles limita el crecimiento de los cultivos. En la mayoría de los casos todos los cultivos necesitan de un buen aprovisionamiento de energía solar para poder desarrollar la fotosíntesis y para poder crecer satisfactoriamente. Bueno, les hablaba del cedro blanco. El cedro blanco es una especie maderable, es una especie importante en nuestro país que se utiliza mucho con fines maderables, ¿no? Y que puede ser una especie muy útil para los sistemas agroforestales y para asociaciones con sistemas agroforestales. Gracias.